Hola, soy David Sanfelipe. Vengo en representación actualmente trabajo en Doméstica, que somos la primera comunidad de creativos de habla hispana. Tenemos muchísimos usuarios y mi trabajo actualmente es conocer y contactar y entender un poco las necesidades de estos creativos y generar alrededor de esta comunidad servicios y un poco encontrar el valor, ¿no?, al mundo creativo. Pero en cualquier caso, yo vengo aquí un poco más que representación de Doméstica, vengo un poco como representación de lo que es un estudio pequeño, en este caso de motion graphics, animación y comunicación, que es un poco lo que nosotros hacemos. Realmente nosotros, esto que veis aquí es nuestro trabajo, es parte de él por lo menos, es lo que nosotros llamamos una reel, una bobina. Nosotros nos caracterizamos porque nos gusta, como estudio, parte de nuestro estilo es que nos gusta contar historias alrededor de los conceptos con los que trabajamos. Y en poco tiempo, una de nuestras peculiaridades es que en poco tiempo resolvemos lo que son problemas creativos, ¿no? Yo lo que nosotros lo llamamos, muchas veces nuestros clientes nos dicen que somos un poco como las fuerzas especiales, ¿no? Porque cuando tienen un problema en el que tienen piezas muy raras, difíciles de juntar y encontrar una solución, lo que hacemos es, llegamos nosotros, entramos por la ventana con una cuerda con unos pasamontañas y terminamos de solucionar la solución, de encontrar la solución, ¿no? De alguna forma, lo que quiero aportaros, cuando nuestros amigos del Gate nos invitaron este año, claro, nosotros vimos un poco el tema de esta jornada y, bueno, nosotros qué podemos aportar, ¿no?, desde un punto de vista de como estudio. Yo creo que quizás lo más interesante es, me gustaría que en esta charla contaros cómo solucionamos nosotros nuestros problemas creativos, cuáles son nuestros esto puede ayudar, pues, a gente que está empezando. Nosotros hemos sido emprendedores, también hemos trabajado en muchas áreas de la comunicación y de la publicidad. Y de alguna forma, lo que voy a enseñaros es un poco el resumen de lo que nosotros hemos aprendido en los últimos prácticamente 10 años, ¿no? Que las conclusiones a las que hemos llegado, y que en cualquier caso no son las definitivas, porque realmente, hablando de creatividad, no existen verdades absolutas ni métodos definitivos, ¿no? Nosotros pensamos que esto, queremos aportaros esta experiencia porque hay gente que a veces necesita transmitir una idea, pues, emprendedor, ya sea desde la parte del marketing, desde la parte de la ingeniería incluso, y a veces el hacerlo a través de una historia o a través de un concepto, pues a veces es la solución, a veces ayuda. En cualquier caso, son las soluciones a las que nosotros hemos llegado. Esto no quiere decir, aquí pues habrá otros publicistas o gente que también trabaja en el ámbito y quizás no esté de acuerdo con todo lo que voy a contar, porque realmente estas son las soluciones que a nosotros nos han funcionado, ¿no? Esto es un poco como los Beatles, ¿no?, que funcionaban cuando eran los cuatro juntos, que luego se separaron y cada uno hacía una cosa diferente, pero ya no eran los Beatles, ¿no?, eran cada uno por separado. O sea que realmente quizás algunas de estas soluciones funcionan porque en el estudio los que somos nosotros y nos complementamos de esta manera, ¿no? Siempre, cualquier charla que se precie, ¿no?, y a la hora de enfrentarse a lo desconocido, una buena forma de empezar es siempre a través de aquellos que saben muchísimo más que tú. Hay que ser sinceros también que cuando empiezas una charla hablando de Einstein, pues parece que eres como mucho más culto, ¿no?, y sabes muchísimo más de todo. En cualquier caso, al comenzar cualquier cosa, como el comenzar esta charla, siempre hay una crisis creativa, ¿no? Nosotros hablamos de todo tipo de crisis, hoy en día estamos como muy acostumbrados, pero realmente la que nos afecta a nosotros es la crisis creativa, ¿no?, ese momento de empezar algo, ¿no?, el papel en blanco. Sobre las crisis, Einstein dijo una vez: una etapa de crisis, a pesar de la pérdida de lo conseguido, es el momento en el que se desarrolla la inventiva. La verdadera crisis viene solo cuando nos rendimos. Si no hay desafíos, la vida es una rutina y una lenta agonía. Bueno, en cualquier caso, que nos lo digan nosotros, que vamos a ser el país más creativo de la Unión Europea, ¿no? En cualquier caso, lo que él venía a decir es que no es que las crisis sean buenas necesariamente, es decir, los grandes pensadores realmente luego amplían sus líneas de pensamiento, ¿no? También decía que hablar de una crisis es promoverla, pero no hablar de ellas enaltecer el conformismo. Si aplicamos esto al concepto de la crisis creativa, del papel en blanco, de cómo empezar con una idea, cómo empezar a desarrollarla y cómo encontrar las piezas que la van a formar, podemos estar a la conclusión de que realmente
hay que ser inconformista con esa crisis creativa, es decir, nos tenemos que enfrentar a ella con toda la rabia y con toda la fuerza, ¿no? Casi como si fuéramos un ejército. Entonces, de alguna forma, lo que habría que hacer en cualquier caso es empezar lo antes posible, enfrentándose al problema del papel en blanco. Einstein decía que, y esta es frase de él también, que básicamente lo que hay que hacer es enfrentarse al desafío. En el estudio, cuando nos enfrentamos a la primera parte del reto, es decir, cuando suena el teléfono y un cliente contacta con nosotros y nos llama, ocurre algo parecido a esto. Bien, muchachos, escuchad. La gente de arriba nos ha pasado la pelota y tenemos que resolverlo. Debemos encontrar el modo de hacer que esto pueda encajar en esta pieza usando lo que veis aquí. Así que vamos a organizarnos. Para empezar, ¿alguien podría ir preparando café? Esto es lo que nosotros llamamos el briefing. De alguna forma, y además esto es así, es decir, lo que nos encontramos es problemas que son insolubles, ¿no? Tú tienes una pieza que tiene una forma concreta y tienes otra pieza que tiene otra forma inconcreta y tienes un montón de información y tienes que, como los niños, intentar que aquello encaje, pero no termina de encajar nunca. De la misma forma que los ingenieros en los años 60 nos hicieron ir y volver a la Luna con la potencia de un ordenador de pulsera, nosotros realmente tenemos que resolver este tipo de problemas con un poco las piezas que nos van poniendo delante. No podemos encontrar piezas nuevas, tenemos que encontrar, veremos ahora parte de las cosas que quiero enseñaros, que realmente lo que tenemos es que entender el problema de una forma general, ¿no? Sobre el instinto de la supervivencia y la creatividad, otros grandes pensadores dijeron esto: el instinto de supervivencia nos hace creativos, por eso contar con pocos medios hace que resuelva las cosas de una forma nueva. Esto lo dijeron otros grandes pensadores que además nosotros somos muy fans en el estudio, que era el equipo A, que realmente también sabían lo suyo de creatividad, es decir, ellos llegaban a un pueblo que tenía un problema y entraban en un granero o en un taller o algo así y juntando una pala con un chicle, con un trozo de cinta, hacían un coche y aquello conseguía salir. Esto es un poco el ejemplo de nosotros como estudio pequeño creativo, pues trabajamos con este tipo de herramientas, es decir, nosotros no contamos con grandes medios, lo que contamos son con cosas muy concretas y que es ese granero lleno de piezas que no tiene ningún sentido y ahí está nuestra creatividad, ¿no? A la hora de solucionarlo, ¿no? Siempre la creatividad tiene realmente muchas veces caminos inesperados. Muchas veces también para entender el problema tendríamos que entender también exactamente qué es creatividad, es decir, qué tenemos, porque al final es un término que utilizamos con mucha facilidad, pero quizás habría que irse al origen y entenderlo un poco para saber exactamente luego cuál es el problema que tenemos que solucionar, ¿no? Según la RAE, la creatividad es la capacidad de creación. Bueno, pues normalmente la RAE tampoco te suele ayudar nunca a la primera, tienes que seguir buscando hasta que encuentras la solución. Entonces, vamos a buscar otro enfoque, cojamos la definición de antes y vamos a buscar qué es creación, ¿no? Creación es la acción y efecto de crear, que tampoco nos ayuda. Nos ayuda, una vez más, seguimos con esta gincana que suele ser la RAE. Entonces, vamos directamente a qué es crear. Crear es producir algo de la nada, ¿vale? Sabemos que tenemos este problema, pero nosotros, una vez tenemos esas piezas, tenemos que producir algo nuevo. Tenemos que encontrar ese concepto que realmente nos sirva para que, bueno, sobre todo en temas de comunicación, la gente lo solucione, pero a veces ser creativo, como vamos a ver, no siempre tampoco es un tema de comunicación, es un tema de empezar a entender el problema, ¿no? Realmente cuando nos producimos algo de la nada, lo que tenemos es la nada, lo que tenemos es un vacío, lo que tenemos es que enfrentarnos a un papel en blanco y empezar a pensar. Cuando te pones a producir algo de la nada, existe pues eso, el síndrome de papel blanco y lo que suele ocurrir es esto. No sé si lo veis, pero es Marlon Brando. Está por ahí gritando. Suele ocurrir esto, es decir, a nosotros nos ocurre continuamente. Nosotros, de hecho, cuando tenemos un problema creativo en el estudio, salimos a la calle a gritar. Porque es que lo difícil es muchas veces pues, intentar entender este problema y, como hemos dicho con la parte de Einstein, pues nos cuesta arrancar, nos cuesta empezar, ¿no? Entonces, es mucho más fácil gritar y salir a la calle de estas cosas. En cualquier caso, como hemos visto, hay que empezar por algún sitio. Hay que empezar, da igual por dónde. Da igual por dónde. El primer consejo, digamos, que sería, hay que empezar. Es muy importante empezar, es decir, da igual que el camino sea incorrecto, da igual que te hayas equivocado, da igual que lo primero que se te haya ocurrido no tenga ningún sentido, da igual. Es un comienzo, hay que empezar por una parte. Los antiguos pensadores decían
iban a las ideas, ¿dónde nacen las ideas? ¿No? Ellos hablaban de las musas, hoy en día también hablamos del ADN, hablamos de un don especial innato, es decir, ahí casi sería un tema de otra charla, es decir, cuando sí que existe la gente que tiene una naturaleza creativa y que todo aquello que hacen es maravilloso, pero no somos el resto de las personas, nosotros no tenemos esa capacidad y lo que tenemos, pues bueno, es que empezar a trabajarlo. No siempre es así, en cualquier caso, sí que es cierto que la inspiración es así, es cierto que la inspiración está ahí, de alguna forma a veces ocurre, no siempre, el 99% de las veces no ocurre, un 0,5 es posible, incluso menos, pero no siempre está ahí. Además, nosotros también, como hemos dicho antes, somos las fuerzas especiales y sabemos que no está ahí. Por tanto, no existen las musas, así que todos tranquilos. Realmente, las musas, si existieran, sería como que solo salen de noche o solo aparecen cuando nadie las mira o de alguna forma. Sería algo parecido a esto. Bien, a ver si lo he entendido. Tienes la capacidad de hacerte invisible. Sí. Pero no puedes demostrarlo. No. Solo puedo hacerme invisible cuando nadie me mira. Bueno, esto es, Muy bien, nos es vamos. un fragmento Gracias. es un fragmento de la película Mystery, no sé si la conocéis, pero va sobre unos superhéroes un poco peculiares. Pero viene a ser algo así, es decir, es como el superpoder de este chaval, es decir, yo soy invisible solo cuando nadie me mira. Bueno, es difícil de comprobar, pues las musas se pueden hacer algo parecido. Realmente lo único que existe es la experiencia, es decir, a la hora de intentar hacer creatividad, el único trabajo que tienes es empezar a trabajar, como ya hemos visto, seguir trabajando, seguir insistiendo y bueno, ir desarrollándolo poco a poco. Otro de nuestros grandes referentes intelectuales decía esto. Esto es cierto, esto lo dijo Bruce Lee. Realmente, cuando tú aprendes a dibujar, cuando empiezas a dibujar desde pequeño, ya veremos también que los niños tienen mucha relación con la creatividad, cuando empiezas a dibujar de pequeño lo haces de una forma natural. Tú coges un papel, coges una cera de colores y empiezas a hacer dibujos, pintas una casa, pintas un árbol. Y realmente lo que estás haciendo es aportar creatividad, da igual la forma y el color. Lo importante es que estás creando una historia, estás aportando creatividad ahí. Si a lo largo de tu vida sigues dibujando y continúas ese proceso, cada vez dibujarás mejor hasta que llegue un punto en tu vida que realmente puedas convertirte en un gran dibujante o no. Eso es algo que se pierde con el tiempo. Así que realmente la única forma de comenzar y la única forma de avanzar con esto es enfrentarse una y otra vez al reto. Es decir, ese momento de comenzar con el papel en blanco, enfrentarse directamente a él, cada vez hay que hacerlo con más decisión, cada vez hay que hacerlo con más capacidad, porque al final vas a encontrar cada vez con más facilidad los recursos que te van a permitir llenar ese papel en blanco. Cuanto más problemas resuelvas, más sencillo es resolverlos. De todas formas, hay técnicas que te ayudan con estos procesos creativos, ¿vale? Entonces vamos a ver una de ellas, que a nosotros nos gusta mucho, a nosotros además esta idea nos funciona muchísimo, que es la idea de los dos conceptos. Tenemos dos conceptos por separados. Nosotros con los años de experiencia hemos visto que cuando tenemos dos conceptos separados y de repente encontramos un punto de conexión entre ellos, creamos una idea nueva. Vamos a ver un poco ahora esto. Realmente, para nosotros, otra definición de la creatividad sería esta. Creatividad es la asociación de dos puntos conceptuales inconexos anteriormente que juntos terminan generando una nueva idea. Perdón, ¿qué me ha pasado? En este corto de... No se ve muy bien, ¿podemos bajar un poco la luz? Está por aquí, ¿no? Vale. En este corto de la productora americana Freenome, realmente lo que se hace es coger dos imágenes que tienen su propio significado por separado, pero que cuando los ponemos una al lado de la otra generan un nuevo concepto, generan una nueva idea. Y además, sobre todo, es que transmiten algo diferente a lo que podrían transmitir por separado. Esta es una campaña para World Wide Federation. Cuando empiezas a trabajar con dos conceptos sin conexión, además recordar la escena de Apolo 13, teníamos dos conceptos que no tienen dos ideas, dos piezas que no tienen nada que ver y ellos tienen que encontrar la forma. Realmente empiezas a buscar ideas, empiezas a encontrar de una forma además muy aleatoria, es decir, no necesitas que realmente cuando ir directamente al meollo del problema, a veces quizás sea un error el empezar directamente intentando solucionar el problema que te han puesto delante, sino muchas veces es más fácil empezar con cosas mucho más abstractas, mucho más indefinidas. Entonces empezamos a buscar ideas. Entonces,
alguien en nuestro equipo, en nuestro trabajo, pues bueno, de repente en un momento quizás de inspiración, pues se encuentra piezas, cosas que hay encima de la mesa y las junta y encontramos el germen de algo completamente nuevo, ¿no? Como puede ocurrir en esta imagen. Es decir, ahí tenemos dos imágenes de cultura pop que por separado son completamente reconocibles, pero cuando las juntamos generan una idea nueva. Esto queda muy bien reflejado quizás en este anuncio que vamos a ver. Esto. Aquí he hecho trampa, lo reconozco, porque realmente esto no es un anuncio, esto es un fragmento de la película Movie 43, que es una película tipo Aterriza como puedas y cosas así, que es muy bestia. Pero realmente esto podría ser un anuncio real, quizás quitándole la sangre y todo eso, pero podría ser un anuncio real. Probablemente a la hora de pensar este anuncio, el proceso creativo hubiese algo parecido a esto. Es decir, tenemos por un lado Tampax y está íntimamente relacionado con la sangre. Todos sabemos que el tiburón acude a la sangre. También sabemos que a los publicistas, en general a los creativos, comunicación, el utilizar animales peligrosos pues siempre es algo como un atractivo, ¿no? Y también es cierto que cuando juntamos anuncios, tiburones y tal, llegan los premios, que es un poco lo que a nosotros los publicistas nos pone cachondos, ¿no? Lo que nos gusta. De hecho, si quieres cazar algunos, tiras unos premios por el suelo y enseguida tienes ahí 4 o 5. Bueno, en cualquier caso, el cerebro muchas veces, con esta historia de los dos conceptos, el cerebro muchas veces nos engaña. Es decir, a veces somos capaces de crear nuevas historias, como hacían los niños, que de alguna forma, juntando dos conceptos inconexos. Yo tengo una anécdota, además me gusta contarla porque funciona muy bien. Una vez, mi hijo debía tener unos 3 años, una cosa así, cenando una noche, salió en la mesa la conversación de que, no me acuerdo muy bien con el motivo, pero salió conversación de que yo tenía una foto con una foca. Y dices, bueno, y el caso es que yo no he hecho una foto con una foca en mi vida, de hecho yo no he visto una foca en vivo en mi vida. Pero lo cierto es que cuando él lo dijo, mi primera reacción fue pensar que, caramba, es verdad, a mí también me sonaba que yo tenía una foto con una foca. Bueno, no fuimos capaces de resolver el misterio en ese momento, pero bueno, le pasó el tiempo y una de las visitas a casa de mi madre, en mi antigua habitación, en la que yo he vivido prácticamente toda mi vida, había esto. Que era básicamente esto, es decir, teníamos, pues además es lo típico, que es el típico tablón de anuncios que llega un punto en tu vida que pones la última chincheta y jamás vuelves a poner ninguna, y eso se queda congelado en el tiempo con una especie de museo, ¿no? Y lo cierto es que, como veis ahí, nosotros mentalmente, a fuerza de pasar años y años por delante, incluso yo, que sabía que no tenía una foto con una foca, mi primera reacción fue pensar que yo tenía esta foto. Es decir, que mentalmente habíamos cogido dos conceptos y habíamos creado una nueva historia con esos dos conceptos, ¿no? Por eso el cerebro muchas veces nos engaña y también como creativos pues tenemos que aprender a utilizar. Por tanto, no tenemos que perder la capacidad de sorprendernos como un niño. Es decir, esta parte del juego, veréis que además a lo largo de esta charla vamos a hablar mucho de los niños porque realmente los niños tienen una capacidad creativa innata, ¿no? Entonces, el jugar con las cosas que tenemos delante es muy importante. Creamos historias y además a través de las historias es la forma más fácil, yo creo que lo hemos visto antes también acerca del branded content, la charla de antes, etc. A través de las historias es la forma quizás más sencilla de generar una empatía con la persona que está viendo, llámalo consumidor, llámalo espectador, llámalo como quieras, pero la persona que está viendo esa pieza o esa historia que tú has hecho es una forma muy fácil de transmitir empatía o de conseguir empatía con él para transmitir una idea muy concreta, ¿no? Entonces, también a través de estas historias evidentemente también pueden ser narrativas o pueden ser menos convencionales, ¿vale? Pero siempre el concepto de las dos ideas, de cuando juntamos dos ideas y la ponemos, incluso no hace falta ni mezclarlas, como hemos visto en la imagen de Darth Vader y la Estatua de la Libertad, sino a veces simplemente con poner una al lado de la otra podemos conseguir narrativas no convencionales, pero que funcionan también muy bien a nivel narrativo. Ahora vamos a ver otro corto de Freenome, la misma productora que antes de World Wide Federation, que juega con la idea de unir estos dos conceptos,
pero además lo hace de una forma magistral porque consigue una narración nueva. Es decir, vamos a verlo. Here, Mr. Backer's coming off the corner here, and the end is pension. Play ball! Break it up, man. I can't hear you. I'm gonna run away. I'm serious. I'm gonna run away. Flight 022, maintain approach. You're clear for runway 27. That is not gonna fly! I've fallen, and I... Light as a feather. Come on. Light as a feather. Light. Bueno, lo cierto es que yo no me canso de ver este corto. Es un caso muy extremo a nivel narrativo, es decir, realmente en lo que está haciendo es tu cerebro el que encuentra la conexión en las imágenes. Es decir, ellos te lo ponen delante, tú de alguna forma eres el que quiere entenderlo, ¿no? Uno de los grandes problemas de trabajar en creatividad, sobre todo en un estudio pequeño como nosotros, es precisamente nosotros en el pasado, antiguamente, antes de cosas de Internet y tal, lo que teníamos era precisamente problemas para encontrar cosas que nos inspiraran, cosas a nivel de referencia o encontrar imágenes o cosas que de alguna forma nos sirvieran de punto de partida o de inspiración, ese momento de las musas para poder arrancar un nuevo proyecto. Lo cierto es que buscábamos las ideas en los sitios más raros y de alguna forma siempre nos volvíamos locos para conseguir libros de importación, DVDs, revistas de diseño, porque en definitiva teníamos muy poco material con el que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un problema diferente, porque hoy en día es justo lo contrario, ¿no? Hoy en día tenemos cientos de herramientas, webs, libros, Google Imágenes, Pinterest, podemos encontrar inspiración casi donde queramos, además de hacerlo a través de un sinfín de aparatos técnicos, bueno, es decir, hoy en día quizás estamos como muy saturados, ¿no? Y por primera vez realmente tenemos acceso a conocimientos sin límites, ¿no? Sobre todo a nivel creativo. Entonces llega un punto en que estamos tan saturados que el problema realmente es que no sabemos dónde mirar. El problema es que tenemos que aprender a mirar y saber dónde mirar, ¿vale? Esto es un concepto también que es importante, ahora veis un poco más adelante por qué. Bueno, esta foto tiene truco porque esto es un anuncio de una lente gran angular, entonces realmente sí que está viendo lo que hay que mirar. En cualquier caso, las ideas las puedes encontrar en tu idea, en tu experiencia pasada, porque si el encontrar creatividad supone un problema, es problema que otros han resuelto antes que tú. Es muy importante
el conocer, ver a qué respuestas han llegado, cómo las han conseguido y que realmente qué nos pueden aportar a todo esto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, este es el caso quizás más extremo, es decir, todo el mundo conoce este logotipo, todo el mundo, en todo el mundo se conoce este logotipo, porque es probablemente el logotipo más copiado de la historia. Esto lo creó Milton Glaser, pero quizás lo que mucha gente no sabe es que este logotipo fue una evolución de una idea suya anterior. Es decir, esto no empieza de cero, no se levanta un día por la mañana y dice I love New York y se lo vende a la ciudad de Nueva York. Esto no funciona así. Realmente esto empezó con, esto es un copy que escribió Milton Glaser, además, que luego fue diseñador gráfico, en una campaña de radio para la ciudad de Montreal. La ciudad de Nueva York vio este copy, le pareció maravilloso y le contrató para intentar mejorar la imagen. Además fue un momento también político muy concreto porque ocurría todo lo de las bandas de Nueva York, los años 60, 70, etc. Entonces querían cambiar la imagen de la ciudad. Vieron este texto de Milton Glaser y entonces le encargaron la construcción de una nueva campaña, de una nueva idea para vender la ciudad. Y realmente Milton Glaser lo que hizo fue construir sobre algo que ya había hecho. Es decir, Montreal es la ciudad con corazón y I Love New York es un corazón, ¿no? Es decir, de alguna forma, lo que es importante es que la creatividad también es una evolución personal. Volvemos otra vez al concepto de Bruce Lee. El lápiz dibuja mejor cuando la mano está entrenada. Es decir, no hay que olvidarse nunca de las cosas que vas haciendo, porque muchas veces conceptos que no te sirven para una cosa puedes recuperarlos. Luego lo veremos más sobre esto. En cualquier caso, esto es algo que comienza en tu cabeza cuando eres niño y que poco a poco vas atrofiando, ¿no? De alguna forma tenemos que encontrar la manera de desatrofiar eso. Es decir, no porque una idea era pasada era peor, sino realmente es una idea que quizás puedas llegar a evolucionar. Y además hay que abrirse al mundo porque si tu solución es brillante, antes o después alguien encontrará tu solución como referencia y la mejorará y quizás construya algo nuevo sobre eso. Por tanto, no hay que quedarse las cosas, hay que compartirlas. Ya hemos visto antes que el trabajo duro, el enfrentarse, el empezar de cero, es probablemente también la eterna lucha con los creativos y con los niños. Volvemos otra vez la relación, ¿no? Nosotros, los creativos, yo creo que, por lo menos todos los que yo conozco, la verdad es que somos todos muy niños, ¿no? Pero claro, como niños que somos, a veces es muy difícil el enfrentarse a papel en blanco, el empezar a entrenar el lápiz y el empezar a todo esto, porque es trabajoso, a nadie le apetece. Por tanto, sabemos que la creatividad es un músculo que hay que entrenar y que cuanto más uso, más facilidad. Cuanto más interesante sea lo que hagamos ahora, más interesantes serán tus proyectos del futuro. Ser creativo no es algo que te puedas quitar antes de ir a dormir. Realmente lo que haces es aprender a encontrar detalles en absolutamente todo. En la comida hablábamos de eso. No podemos, los que trabajamos también, sobre todo y quizás en la parte más de diseño, pero sobre todo en las partes creativas, no podemos estar analizando absolutamente todo en cada momento. Es decir, siempre estamos encontrando, siempre buscamos, sobre todo después de este entrenamiento del que estamos hablando. Es decir, cuando ya estás entrenado, cuando ya, digamos, has empezado a entender hacia dónde puedes mirar, no lo puedes evitar, no es algo que te puedas quitar antes de ir a dormir. Tienes que empezar y seguir haciéndolo, ¿no? En cualquier caso. Realmente hay muchas formas de ser creativo. Por ejemplo, no necesariamente un creativo es alguien que trabaja en una agencia de publicidad o un estudio creativo como nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, hay gente que se dedica a crear formularios, ¿no? Hay muchas formas de crear un formulario. Es decir, realmente lo que tienes que intentar a la hora de ser creativo es meterte en la cabeza del otro y entender cómo va a entender ese producto, cómo va a entender eso que tú quieras de alguna forma, que quieres que utilice, ¿no? Por ejemplo, a la hora de crear un formulario, quizás sea mucho mejor poner las preguntas difíciles al principio y las fáciles al final, porque además de que le estás poniendo sentido común, se lo estás poniendo más fácil. Y de alguna forma, el orden alfabético es para los funcionarios. Nosotros no somos funcionarios, tenemos que pensar de una forma diferente. De hecho, probablemente el orden alfabético sea el peor de los órdenes de la historia, ¿no? Y realmente también el ser creativo, el aportar creatividad a cualquier cosa que hagamos, independientemente de la finalidad que tenga, hace que seas mucho más valioso porque de alguna forma estimula las relaciones entre las personas, ¿no? Y las personas y las cosas. Y en cualquier caso lo que es importante es que nos cuestionamos todos los días, porque muchas veces, aunque te esfuerces, hay situaciones en las que no podemos avanzar y llegamos a esto, llegamos a la procrastinación, que muchas veces esto es inevitable. Es decir, nosotros podemos estar súper entrenados, podemos empezar a trabajar, podemos enfrentarnos al papel en blanco, pero hay un momento en el que ¡paz!, te bloqueas. Llegas directamente y ya no sabes por dónde continuar, ¿no? Y entonces empieza el momento en el que empiezas a darle vueltas. Este vídeo es fantástico porque son como muy diferentes ejemplos de procrastinar, ¿no?
Por tanto, hay mil y una formas de perder el tiempo, pero no hay ninguna mala por definición. Es decir, tú puedes estar... De hecho, por ejemplo, la mayoría de las fotos y del material de esta presentación sale de larguísimas sesiones de procrastinación, ¿no? Cuando estás procrastinando, y es el momento en el que quizás deberías estar creando algo, y entonces te sientes culpable y dices, yo en este momento debería estar pensando en la idea maravillosa, pero es que no me soy capaz. Realmente, en ese momento de procrastinación puedes elegir o meterte en Facebook y estar perdiendo el tiempo toda la tarde, o directamente vaciar tu mente e intentar dedicar ese tiempo libre que no le vas a dedicar al trabajo, dedicarlo a algo que quizás sí te resulte un poco más sugerente, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que tenemos que aprender a mirar, ¿vale? Tenemos que encontrar conceptos quizás más o menos creativos en cosas a nuestro alrededor, ¿no? Pongamos el ejemplo de que quedas bloqueado, que sales a la calle, que ves un espejo roto y que eres capaz de, en lugar de ver un espejo roto, lo conviertes en una oportunidad para crear una ilusión, para crear una nueva idea. Entonces, de alguna forma también volvemos a generar ese concepto de crear de juntar dos conceptos, dos ideas. Por tanto, procrastinar no es necesariamente perder el tiempo y puedes convertirlo en un ejercicio de contemplación porque realmente nunca sabes dónde vas a encontrar esas dos ideas de las que hablamos y que puedes combinar, ¿no? Realmente muchas veces pensamos que a la hora de encontrar o de lanzar esas ideas, las ideas las vamos a encontrar en Internet, a través de una foto o a través de un libro. Muchas veces no están ahí, muchas veces igual sí que tienes una primera idea en una foto, pero luego la otra la tienes al lado de tu casa y no la has descubierto todavía, ¿no? Por tanto, tanto el trabajo duro como perder el tiempo te puede enseñar a mirar de otra forma. El ego, el grupo, el ego y la crítica, que son el bueno y el feo, el malo de cualquier creatividad, porque además lo que hacen es que, mal entendido, pueden reventar casi cualquier proyecto de creación colaborativo. Intentamos creación por cualquier cosa, es decir, en el momento que tienes que poner en marcha cualquier idea, ya sea una campaña de marketing, como sea un gráfico o un vídeo, da igual. Empezamos con el ego. Egoísta es la persona con mal gusto que está más interesada en él mismo que en mí. Porque la principal trampa del ego, ¿vale? el que es egoísta, ese teléfono, es que realmente nos hace perder el miedo al ridículo. El miedo al ridículo es algo fundamental, es un revulsivo, es algo que nos empuja hacia adelante en muchas ocasiones, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la forma de perder el miedo a lo que sale de nuestra cabeza. Muchas veces también, sobre todo cuando eres nuevo en un trabajo o algo así, piensas que tus primeras ideas no sirven para nada, que soy muy mal, entonces tiendes a meterte en tu caparazón y cada vez quedarte más adentro. Y realmente no hay idea estúpida o ridícula, no hay nada que realmente no funcione. Lo que es posible es que no hayas encontrado esa segunda idea con la que juntarla y que funcione de alguna forma, ¿no? Por tanto, dentro del grupo, aceptar el ridículo es fundamental para desarrollarnos como profesionales. Y si no lo hacemos, podemos quedar encerrados en nosotros mismos y no querer escuchar a nadie, ¿no? Es peligroso porque, además, el no querer escuchar a nadie hace que no compartamos y, por tanto, una idea que no está contrastada realmente no es necesariamente, o el 90% de las veces, no es una idea útil porque realmente no está trabajada. Es decir, tú puedes tener una idea, pero realmente cuando empiezas a realmente desarrollarla es cuando realmente la compartes y cuando tienes ciertos tipos de feedback, ¿no? El ego también hace que menospreciemos a alguien por el motivo que sea. Muchas veces puede ser porque es más joven y es un becario, porque es musulmán, porque es mujer. Da exactamente igual. Es decir, nunca sabes realmente quién te puede dar una lección. Realmente esto es una escena de cuando Bobby Fischer ganó a todos esos maestros de ajedrez, ¿no? Que supongo que además estarían bastante escépticos y después bastante sorprendidos, ¿no? Realmente no importa cómo sea la idea y entonces hay que dejarla libre, ¿no? Porque quizás, lo que hemos dicho ahora, no hemos encontrado ese punto de conexión, ¿vale? Que las envuelve. Por tanto, no hay que desechar una idea aunque sea mala, sino lo que hay que hacer es realmente compartirla. Hay que escuchar las opiniones e ideas de todos los implicados porque la objetividad es fundamental para la creatividad, porque lo que piensas que puede funcionar quizás solo lo hace bajo tu propia perspectiva y realmente el ego está haciendo que no veas el dibujo completo, ¿no? Como un iceberg, estás viendo solo la puntita. Y como os hemos dicho antes, lo que podemos hacer también es coger los pensamientos ajenos que no necesariamente tienen que ser de Milton Glaser, que también pueden ser de gente de tu alrededor, y incluirlos en parte o por lo menos como parte de tu experiencia y construir sobre ellos.
porque realmente la crítica constructiva sobre las ideas propias ajenas es fundamental y lo primero, y es lo fundamental sobre todo para trabajar en grupo, que es quizás la mejor forma de desarrollar creatividad, porque las ideas surgen de una forma muchísimo más rápida. Y además, aceptar la crítica genera confianza y en un grupo de ideas es súper importante. Lo que ocurre también, ya como conclusión para la parte de los grupos y las ideas, es que hay que aceptar que hay días que somos una paloma y hay días que aceptar que hay días que somos la estatua que está debajo, con lo cual eso cambia un poco el orden. Las preguntas. Muchas veces también a la hora de enfrentarse a un proyecto, desde la creatividad lo que tenemos que hacer es resolver problemas para los que tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, sobre todo cuando tenemos que volver a empezar, ¿no? Entonces, antes de encontrar las soluciones a un problema creativo, lo que primero tenemos que hacer es encontrar las preguntas correctas que debemos hacerle a ese problema para también encontrar las soluciones más correctas, más adecuadas. Porque en principio nos puede ayudar a identificar cuáles son los puntos más importantes a la hora de entender ese problema creativo que tenemos que solucionar. Por ejemplo, cuando queremos escribir una historia, ¿no? Hablamos de comunicar a través de las historias. Hay una diferencia entre lo que es una historia y un guión, y quizás lo que convierta a una historia en guión es hacerle las preguntas adecuadas. Normalmente la narrativa tradicional en la que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad, las historias, la pregunta que se ha hecho a la historia que se está contando es la de qué viene después, o qué pasa luego, o algo así. Vamos a intentar construir aquí un ejemplo de historia tradicional partiendo de este concepto. Hemos escrito este concepto como una base y si intentamos construir una historia a través de este concepto haciendo la pregunta que acabamos de ver, quedaría algo así. Juan salió de su casa con mucha prisa. ¿Qué viene después? Subió a su coche. ¿Qué viene después? Llegó a un hotel. Pagó una habitación. Se tiró por la ventana. Ya está. Aquí termina la historia. No está. Quiero decir, y es una historia que hemos contado, como se puede transmitir la cultura tradicionalmente. Y es simplemente contando qué es lo que iba pasando luego, ¿no? Pero claro, contado así, realmente a nivel narrativo y sobre todo a nivel creativo tiene menos interés. Y entonces, si esta historia que acabamos de construir le añadimos luego otra pregunta completamente diferente o la cambiamos, podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué? Que si os fijáis también es la pregunta que hacen los niños. Los niños no suelen preguntar qué pasa después, los niños suelen preguntar siempre por qué ocurre algo, ¿no? Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, vamos a construirlo, pero cambiando la pregunta. Juan salió de su casa con mucha prisa. ¿Por qué? Porque llegaba tarde a una cita, ya sabemos. Subió a su coche. ¿Por qué? Porque era pronto para ir en algún tipo de transporte urbano. Llegó a un hotel. Porque para sus planes necesitaba un sitio alto. El más alto que tenía acceso en su ciudad era el céntrico e impresionante Hotel Palace. Pagó una habitación. ¿Por qué? Lógicamente no lo hubieran dejado entrar en la habitación. Al pagar, el recepcionista notó que estaba algo nervioso e incluso se sobresaltó cuando otro cliente hizo una pregunta. Se tiró por la ventana. ¿Por qué? Porque Juan esa mañana estaba convencido de que podría volar. Otras veces lo había intentado desde sitios menos altos, siempre con poca fortuna. En cambio, ese día tenía la certeza de que podía conseguirlo. Al despertarse, estaba flotando unos centímetros sobre su cama. Nunca lo había conseguido de forma involuntaria. Por eso, cuando entró en la habitación, sin dudarlo, se fue hacia la ventana y saltó, y ese día logró volar. ¿O no? Con las preguntas correctas podemos descubrir muchísimas más cosas acerca del proyecto. Como saber, por ejemplo, a qué hora del día se desarrolla la historia, cuáles son las motivaciones o cuál es el secreto escondido detrás de esta historia. Incluso, además, podemos intentar extraer algún tipo de moraleja de todo esto. Las preguntas nos ayudan a descubrir cosas ocultas y son el punto de partida de la curiosidad, que suele ser lo que tienen los niños. Y además, la curiosidad desarrolla la creatividad y, como hemos visto antes, pues tenemos que ser curiosos como un niño. Y los niños son creativos a través del juego, porque el juego es el acto más básico y primario de la creatividad. Y además la creatividad es algo innato y con el tiempo se marchita. Y además también existe que cuando mezclamos la creatividad con el ego y eres un niño, muchas veces también ocurre que podemos tener miedo al rechazo, es decir, al rechazo de que alguien quiera jugar a nuestro juego o no quiera entender lo que le queremos contar. Porque, como ocurre aquí en esta escena de Toy Story, a los niños
y esto está comprobado científicamente, les gusta jugar muchísimo más con la caja que con el juguete que viene dentro. Porque la caja les estimula. La caja puede convertirse desde un pueblo a una nave espacial, como también ocurre en Toy Story, pero además lo que viene dentro solo tiene una función, ¿no? La caja tiene muchísimas más funciones. Por lo tanto, tenemos que entender la idea como una caja en la que actuar, en la que jugar mucho más allá de lo evidente, ¿vale? Tenemos que intentar jugar con las ideas con las que estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, jugamos mucho en el estudio, como nosotros trabajamos, como habéis visto al principio en la bobina, en la reel que os he enseñado, pues trabajamos mucho con proyectos de animación y motion graphics y vídeo en general, y a veces es muy difícil el transmitir al resto del equipo. Tú puedes hacer un dibujo y enseñarle al resto del equipo un concepto que quieres explicar, pero lo que es muy difícil a veces es cómo contar de forma abstracta algo como, por ejemplo, esto. Es decir, esto es una campaña que hicimos súper sencilla para la identidad de La Sexta, de los segundos canales de La Sexta, cuando los tenían, y realmente esto surge de una idea de estar jugando con un flipbook. Un flipbook es estos libros en los que tienes un pequeño dibujo en la esquina que al pasarlos así, haciendo prrr, pues aparece una pequeña animación. Y nosotros cuando estas cosas las pensamos, digamos, es un concepto tan abstracto que la única forma que podemos explicárselo al equipo es como lo hacen los niños, ¿no? Es decir, pues mira, cogemos el libro, hace y se extiende así, ¿no? Y lo hacemos así porque no hay otra forma, pero realmente cuando lo haces creyendo lo que te estás contando, realmente lo estás visualizando y luego es muchísimo más fácil para que el resto del equipo pueda desarrollarlo. Por tanto, hay que encontrar la manera de jugar con el proyecto y pasárnoslo bien con él. Cuando creas, sobre todo los estudios pequeños, como somos nosotros, que tenemos unos recursos muy, muy limitados, y en el caso nuestro es que somos muy limitados, tenemos muy, muy poca capacidad, el principal recurso con el que contamos normalmente es el tiempo, que es lo más caro, es el recurso con el que realmente más necesitamos y más caro resulta para el proyecto. Entonces, a la hora de gestionar la creatividad, lo que tenemos que intentar es que el proyecto no devore el tiempo que tenemos, porque realmente tenemos que ganar dinero, ¿no? Y es muy importante porque tenemos que comer de vez en cuando, por lo menos. Entonces, muchas veces lo que aprendemos, esto ya es como consejo un poco más de estudio, no más que de creativo, lo que hacemos es aprender a gestionar nuestros recursos como hacía Roberto Benigni aquí en La Vida es Bella. Ay, perdón. Se avanza ahora. Por favor. Gracias. Doctor, de verdad no va a comer nada. No. A ver, los enanitos. Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría, lo que encuentre. Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo algo grasiento, bacalao bañado en salsa al gran marnier, si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Oh, por supuesto. Tenemos setas muy, muy fritas. O puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa o... ¿No tendría un poco de ensaladita ligera? Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy, muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Haré lo que pueda. Aquí está. A veces creatividad también es hacer esto, es decir, eso es lo que nosotros llamamos hacerle un Benigni a un cliente. Porque, claro, es decir, como hemos dicho antes, la creatividad es algo que es una evolución, es algo que vas trabajando poco a poco, con lo cual no quiere decir que las antiguas ideas que igual has descartado en otro momento sean malas, guárdalas, porque luego las puedes volver a sacar y se las puedes volver a poner en la mesa, ¿no? En cualquier caso, no perdáis la cabeza, es decir, a la hora de empezar a trabajar no penséis en grandísimas ideas, no penséis en cosas que luego no se pueden construir, hay que tener los pies en el suelo, porque realmente el ser minimalista es bueno, es decir, y además vuestros producers, en el caso de que trabajéis con ellos, os lo van a agradecer, es decir, que al final, porque muchas veces cuando trabajamos en creatividad pensamos ideas que luego no se pueden llevar a la realidad, intentar tener los pies en el suelo.
Y a veces esto ocurre, muchas veces tenemos lo que llamamos muy rápidamente el momento eureka. Es un momento que de repente juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora, bla, 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 y aparece, ¿no? Y salta. De repente esos dos conceptos se juntan, nos lo hemos pasado bien, nos hemos enfrentado a papel en blanco, hemos aprovechado la procrastinación, hemos hecho todo y ocurre esto. Y nosotros hacemos esto. Nosotros lo hacemos continuamente, ¿no? Realmente hay que disfrutar de los momentos eureka, es decir, esto es la recompensa al esfuerzo, y el momento en el que de repente, y además te vas a casa feliz y eres un idiota, dices, porque soy feliz por esto que me está ocurriendo, pero lo eres, no lo puedes evitar. Así que para terminar y hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tendríamos que, para empezar, simplemente hay que empezar. Enfrentarse al desafío sin miedo aceptando que te vas a equivocar. Es fundamental que aceptemos que nos vamos a equivocar. Que no hay musas, que solo nos queda seguir insistiendo una y otra vez. Que busquemos los conceptos con los que empezar y que luego juguemos uniendo dos completamente diferentes de forma incoherente, además, porque a veces surgen cosas nuevas que son el germen de una nueva idea. Que nos abramos al mundo, que busquemos referencias y que encontremos las soluciones de otros más listos que nosotros y que han llegado a esas soluciones antes. Es decir, no perdamos el tiempo, trabajemos sobre lo que han hecho ellos. Trabaja duro, pero también pierde el tiempo con estilo, es fundamental. Es decir, no se trata de que perder el tiempo esté mal, por definición, sino que perdámoslo en algo que realmente valga la pena. Porque procrastinar no es malo, es complementario. Librémonos del ego, es fundamental. Escuchemos, compartamos, trabajamos en equipo. Nunca ser una isla no es nada bueno. Busquemos y encontremos las preguntas correctas a cada cosa, es fundamental. Juguemos como un niño y seamos un niño siempre que podamos y aprendemos a pasarlo bien con las cosas que se nos ocurren. Utilicemos los recursos, no nos esclavicemos, nuestra vida profesional es nuestro proyecto, no hay que centrar poner toda la carne al asador en un solo proyecto, es decir, es toda una trayectoria, es una carrera de fondo. Disfrutemos de los momentos eureka, fundamental, porque si no, no vas a seguir trabajando, no vas a tener ningún tipo de motivación. Y, por supuesto, que no te importe que nadie se acerque a conocerlos mejor, porque igual alguien construirá algo mejor sobre ellos. Así que antes de terminar, me gustaría cerrar con esta frase: no tengáis miedo a ser incoherentes, la incoherencia es el último refugio de la falta de imaginación. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene dudas, puede escribir.